capítulo 12, verso 8, nos habla acerca de estas cosas, de los dones del Espíritu Santo, del apóstol Pablo, que no quiere que ignoremos acerca de los dones, puesto que es necesario que el cristiano conozca cuáles son los dones que Dios ha repartido a cada uno según el Espíritu que Dios dio y repartió como Él quiso. Desde aquí vemos capítulo 12, verso 8, y hay diversidad de ministerios. El 8 dice: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios quiere dar el Espíritu Santo, y de la manera que Él quiere, así es como te va a dar de su Espíritu Santo. Podemos ver y agotamos el tema de la palabra de ciencia, y hablábamos que palabra de sabiduría, en la palabra de sabiduría hablábamos cosas importantes como el que la persona podía resolver problemas particulares, individuales, problemas familiares, problemas con la iglesia, problemas grupales. Esa es la sabiduría, y nos fundamos en la sabiduría que profesó Salomón, y en la descripción y en el concepto que tenía Salomón de la sabiduría. Ahora vemos para la palabra de ciencia. Palabra de ciencia, hermanos, vamos a ver que el apóstol Pablo le fue revelado cosa que ojo no ha visto y oído no ha oído, y que fue llevado al tercer cielo. Entonces Pablo dice que no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue llevado hasta ese lugar y fue oído o oyó cosas grandes, asombrosas, que no les ha dado al hombre entender. Vemos a Juan el teólogo cuando vio el libro de la revelación de los Apocalipsis, donde hablamos de la escatología, del conocimiento de lo profundo de Dios, de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios, a un nivel que ojo no le ha sido dado, a un nivel que a mente no le ha sido dada, puesto que los pensamientos de Dios son infinitos y son grandes. El pensamiento de Dios no es como nuestro pensamiento, porque son diferentes sus pensamientos, porque el pensamiento del hombre no obra la justicia de Dios y no puede entender las cosas espirituales. Mismo Jesús decía en sus enseñanzas: ¿cómo creéis si os hablaré de las cosas espirituales? Si no entendéis cuando yo les hablo por las cosas normales, naturales, de la misma naturaleza. Entonces vemos que por medio del Espíritu Santo nosotros nos ha sido revelado cosas que por medio de la palabra de ciencia alcanzamos a entender misterios profundos de la palabra de Dios. Tanto cuestiones doctrinales que no les he dado a conocer al hombre, por ejemplo, cuestión del bautismo, el único bautismo que hay, que lo practicaron los apóstoles. Esa es la ciencia de Dios, parte de la ciencia de Dios acerca del discernimiento del Espíritu Santo, de los espíritus que hay, que Jesús mismo descubrió cuando había espíritus que eran contrarios, los espíritus de Gadareno, que también el apóstol Pablo reprendió aquella espíritu de adivinación. Entonces, hermano, vemos ya desde una perspectiva muy particular el conocimiento y el discernimiento de aquellas cosas que son profundas, de aquellas cosas que son ciencia, y esa ciencia de Dios, del conocimiento de Dios a la luz de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, podemos entender lo que al hombre se le ha dado, pero cosas que aún el hombre no le es dado. Vemos a los profetas entendiendo cosas profundas, vemos a José discerniendo sueños profundos que sabios en sus épocas no podían interpretar. Vemos grandes cosas, hermanos, que solamente por la guianza del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que Dios no nos iba a dejar huérfanos, que Jesucristo no nos iba a dejar, sino que iba a mandar su Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces esta es una de las confianzas que tenemos todos los cristianos,
que por medio del don del Espíritu Santo, con palabra de ciencia, viene a veces a nuestras vidas y Dios pone esa palabra de ciencia. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Son cosas que integran dones de la palabra. Entonces, podemos